era considerada un sábado de sábados. No era cualquier sábado, era muy especial en este día, en esta época. Y también podríamos agregar a este evento. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Descansando. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en este momento. Aproximadamente, estaba haciendo un cálculo 1996 años aproximadamente, si no estoy mal. Y era lo que hacía Jesucristo. Pero Jesucristo hizo grandes cosas antes de ir que yo lo considero un gran milagro para todo el universo. Vamos a estar estudiando los pasajes de San Marcos 5, 21 al 41. Mantengámoslo marcado porque son versículos que vamos a estar estudiando. No vamos a ir a otra parte. San Marcos 5, 21 al 41. Primer versículo, primer texto. El segundo texto va a ser San Lucas 7, 11 al 17. Tercer texto va a ser San Juan 11, 1 al 26. Son los tres textos que vamos a estar estudiando esta mañana. Y vamos a empezar con el primero, que es San Marcos capítulo 5, 21 al 41. Y es muy interesante este episodio porque Jesús hizo grandes milagros. Hizo grandes milagros en los cuales a veces se nos escapa un poquitito o algo que por alguna razón no lo pudimos captar. Y estudiando estos textos, capté algo bien importante en esta historia. Vamos a leerlo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. 22, y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo nosotros consideramos las características o el carácter de un principal de la sinagoga? ¿Cómo nosotros, la idea, el concepto que nosotros tenemos de un líder de la sinagoga, cómo es? La mayoría de hombres del Sanedrín y de los líderes eran bastante orgullosos, de carácter fuerte. Y vemos que aquí hay un contraste totalmente al extremo. Dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga y estaba investigando, dice que se encargaba de la adoración en el templo. Él era muy, como le dijera, muy exquisito, dice, todo en orden, todo en su lugar. Él se encargaba de eso. Y en eso es que él había conocido, escuchado acerca de Jesucristo. Pero él dice que llegó y se postró a sus pies. ¿Cuántos ustedes han descubierto en la Biblia que hicieron esto? ¿Cuántos principales, los sacerdotes? El último que yo conozco que fue de noche a ver a Jesús, Nicodemo. Pero de ahí no sé, alguien más de los sumos sacerdotes o de los líderes que se haya postrado de rodillas ante Jesús. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el 24 en adelante, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Ya no había encontrado sanidad. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices,
quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Cuál fue la confesión de Jesús? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35, esto es bien crucial. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro ya? No sé cómo ustedes podrían reaccionar o cómo nosotros podíamos reaccionar. Tenemos una emergencia. Es entre la vida y la muerte. Vamos a alguien de noche y le decimos: hermano, yo quiero que me ayude, mi esposa o mi hijo está muy enfermo. Ayúdeme, yo necesito que me lleve en el carro o que me lleve al hospital. Y pues yo digo, me voy y vamos a estar orando por usted. Vamos a estar orando por usted. Y me vuelvo a dormir. Y vemos que aquí Jesús como que no le puso interés. Eso es para un ser humano que ha leído la Biblia. Como que no le pone interés. Pero Jesús le estaba diciendo a Jairo: Jairo, yo te amo. Amo a tu hija. Pero va a ser a la manera mía. No cuando tú quieres hacerlo. A la misma vez, Jesús había reconocido la fe de Jairo. Había reconocido su humildad. Había reconocido que a pesar de quién era él y cómo era el grupo de los demás con él trabajaba en el templo, reconoció su fe. Pero Jesús dijo: te voy a llevar más allá de esa fe que tienes. No sé cómo nosotros nos pudiéramos haber sentido. ¿Qué pasa cuando nosotros nos surge una respuesta de Jesús? ¿Y qué pasa? A veces pasan semanas, pasan meses, pasan años. Y decimos: yo creo que Jesús no me escucha. Jesús no quiere contestarme. Esta situación de Jairo era urgente. Dice que era la única hija que tenía Jairo. La única. A Jairo le urgía que Jesús fuera. Dice: con que solamente tú digas la palabra y con eso me conformo. Y dice que Jairo estaba inquieto, estaba desesperado, porque él sabía de lo que estaba enferma su hija. Él sabía que iba a morir, porque él mismo le dice a Jesús: está agonizando. Entonces nos damos cuenta que aquí Jesús se toma su tiempo, pero no porque Jesús quiera hacerlo, sino porque muchas veces Jesús quiere hacer crecer nuestra fe. No es porque Jesús sea injusto, sino porque Jesús quiere hacernos fuerte, quiere hacernos diferente, quiere que esa fe que ya tenemos, esa poquita fe, hacerla más grande. Y eso es lo que estaba tratando de hacer con Jairo. Y vemos que el sirviente de Jairo viene y le dice: ya no molestes al maestro. Ya tu hija murió. Déjalo. ¿Y qué le dice Jesús a Jairo? Le dice: cree. A ver si encuentro el versículo, me perdí. 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No sé, como preguntaba, ¿será que fuera suficiente para nosotros esta respuesta?
que alguien que le pedimos ayuda tuvo el tiempo suficiente para ir a donde nosotros queríamos, pero no fue. Y ahora nos dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo nosotros pensaríamos? ¿Qué pensaríamos nosotros? Inquietos. Cuando dice, ya murió. ¿Qué pasaría por mi cabeza? Es que yo le dije, yo fui el primero que fui con él. Pero ¿por qué se tuvo que detener con esta mujer? Tenía que ir a mi casa primero. A mí me urgía. Yo le dije que estaba agonizando. ¿Por qué se tuvo que detener? Dice que para probar su fe y para hacer crecer su fe. Y le dice únicamente, no temas, cree solamente. Y sabemos el resto de la historia. Él va a la casa, entra, dice que había un alboroto ya, la música de los que se acostumbra ya para, ya cuando una persona ha muerto, y habían personas llorando por el fallecimiento de la niña. Pero dice que en 39, y entró y le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice, y se burlaban de él, o sea, de Jesús, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. La niña se durmió con hambre porque tenía hambre. Hay cosas que quizás no comprendemos como cristianos, no comprendemos por qué Jesús se tarda o Dios se tarda en una respuesta. Es muy, como seres humanos, una mentalidad humana, es muy difícil comprenderlo. Porque una necesidad, yo necesito una respuesta rápida. ¿Sí o no? Hoy en día es peor. Porque todo está rápido, yo quiero todo rápido, como ser humano. Pero como cristiano yo tengo que esperar la voluntad de Dios. Y esa voluntad a veces nos desgasta, nos desespera. Pero el trabajo que está haciendo Jesús es puliendo nuestra fe, haciéndola de color de oro, para que esa fe más adelante sirva de testimonio a otras personas. Se pueden imaginar cómo este episodio quedó en la historia. No solamente una historia así para contar o por leer, sino vemos a Jairo en medio de ese episodio. Su ansiedad, su desesperación, su tristeza, su miedo de que su hija iba a morir porque ya estaba agonizando. Y vemos, la Biblia no especifica que Jairo emitió alguna protesta, alguna reclamación. No, simplemente esperó. Jesús conocía su corazón, quizás había leído su corazón y había leído su pensamiento, la angustia que le estaba pasando. Vamos a pasar rápidamente al siguiente texto que está en San Lucas 7, 11 al 17. San Lucas 7. Y este es otro episodio. Recordemos que la hija de Jairo era la única. No tenía más hijos. Era la única. Y aquí nos vamos a encontrar con un episodio más que es la viuda de Naín. 7, 11. Dice el 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Yo no sé si
cuando nosotros estamos dolidos en ese caso, la palabra no llores es suficiente. ¿Mm? No es suficiente. No es suficiente que nos diga, estamos contigo en tu dolor. No es suficiente. Pero Jesús le dijo, no llores. Y también era hijo único. Hay un poquito de diferencia. Allá estaba agonizando y murió. Aquí ya era llevado hacia la sepultura. Ya era al funeral, lo estaban llevando a la sepultura. Ya lo habían preparado para sepultarlo. Y lo llevaban en una camilla, no sé si será camilla o alguna otra cosa que se utilizaba en ese entonces. Entonces nos damos cuenta de que son episodios totalmente diferentes, pero el mismo concepto. Le dice, no llores. Allá ¿qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, solamente cree. Aquí le dice, no llores. ¿Por qué? Porque Jesús iba a realizar algo espectacular. Allá aún estaba fresquecita, había muerto. Pero aquí ya posiblemente tenía un día, 2 días que había muerto, estaba embalsamado. Y vemos a continuación el versículo 13. Vamos a repetir el 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuál era el sentir de la viuda? En primer lugar, era viuda. Su único hijo, su descendencia estaba truncada. Y en ese tiempo ser viuda o ser sin descendencia era la peor maldición que podía haber. Entonces nos damos cuenta que había mucho dolor en ella, demasiado. Y vemos cómo Jesús de un extraño, porque Jesús no fue directamente, pasaba por ahí, se compadece de un extraño. Ahora le pregunta, ¿se compadecerá de nosotros? ¿Eh? A veces nosotros dudamos. Dudamos de eso que puede hacer Jesús. Y es donde el enemigo aprovecha y nos llena de depresión, de sentimientos encontrados. Decir, es que yo le pedí a Jesús este milagro. Yo le pedí esto a Jesús y no me escuchó. Pero siempre hay un propósito en cada situación. El problema es que como seres humanos no permitimos que Jesús complete el propósito. Porque nos truncamos, el dolor nos trunca, el diablo invade nuestro ser con más sentimientos encontrados y empezamos a renegar, es decir, cosas que llenan, invaden nuestra mente en contra de Dios. Y ya Dios no puede trabajar en nuestra mente. Pero aquí Dios se preocupó de una desconocida, de una viuda, que era su único hijo y que había muerto, ya se había quedado solita en este mundo. Entonces nos damos cuenta que Dios tiene compasión y misericordia de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es permitir que Él lleve a cabo su propósito. Porque si no, no podemos decir, Dios tuvo éxito en mi vida. O yo tuve éxito en mi vida. ¿Por qué? Porque no le permito que Dios complete su obra. Vamos a pasar al siguiente texto. Ya, el reloj ya se fue adelante. Juan 11, 1 al 26. Todos conocemos este episodio. Juan capítulo 11 del 1. Este está bien largo, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer partes de este texto porque está muy largo. 11 del 1 al 26. Pero no lo vamos a estudiar todo. Sí. Dice el 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo era la amistad o la relación entre Marta, María, Lázaro con Jesús? Era una buena amistad. Era una buena amistad. A ver si puedo entrar con esto rápido. Dice que entre los constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraron, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por él profundo, y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro, se realizó el mayor milagro de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Dice, Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. No se menciona otros lugares, otros hogares en la Biblia donde pudo ver o puede decir que Jesús iba a ese lugar o a esa casa porque encontraba tranquilidad, encontraba paz. Ni aún en la casa de su familia. No se menciona. Dice, Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar de Lázaro, de Marta y de María. Está en el Deseado de las Gentes, página 58. Ya mero vamos a llegar ahí muy pronto. Entonces qué importante era este hogar para Jesús. Pero aquí hay algo que yo quiero que veamos. Dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué Marta no menciona el nombre? ¿O algo más? Hay algo más. El ser humano a veces es muy extraño. Querían manipular a Jesús. Señor Jesús, el que tú amas mucho, está enfermo. Así que es prioridad que tú vengas. Como decimos, right away. Ahora. ¿Y qué digo yo cuando pido una oración? Yo creo que me la contestes ahora. Porque yo la necesito. Es lo mismo que estaban haciendo. Estaban manipulando a Jesús. Queriendo manipular a Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice, oyendo Jesús dijo, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, dice, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no siguió su manipulación, porque él sabía lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Jesús quería que lo amaran por lo que era, no por lo que él podía hacer por ellos. Y vemos que Jesús se queda 2 días más a propósito. ¿Por qué? Porque esto iba a ser un espectáculo mayor que la hija de Jairo, que el hijo de Naín, de la viuda. Iba a ser más grande. ¿Por qué? Porque ya tenía 4 días de muerto. Iba a ser más grande el espectáculo. Versículo 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte,
¿Y otra vez quieres ir de regreso para allá? Respondió Jesús. Dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Yo estaba con duda, ¿qué quería decir este versículo? Jesús le dice, yo soy obediente a mi Padre. Yo camino en la luz de Él. Yo camino obedientemente al Espíritu Santo. Así que yo no tengo temor de lo que pueda sucederme. ¿Por qué? Porque mi hora aún no ha llegado. Y muchas veces nosotros nos entra miedo de lo que pueda suceder. Y esto nos está diciendo el Señor. Esto nos está diciendo, si nosotros somos obedientes a Dios, no nos puede pasar nada. Y si nos puede pasar algo, es porque Dios la tiene decidido. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día dice no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche dice, tropieza porque no hay luz en él. O sea, el que anda desobedientemente tropieza en la oscuridad. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Primero dice duerme. El siguiente versículo dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y vamos, nosotros sabemos toda la referencia de este final, donde las hermanas le reclaman a Jesús si él hubiera estado en ese lugar, dicen no hubiera muerto. Pero nos damos cuenta del gran amor de Jesús. Jesús no les reprochó nada, sino nada más las amó, porque así es el Señor Jesús. Ya me pasé 15 minutos y no he terminado. Sucedió algo más espectacular, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar en un día semejante. Dice que Jesús, su entrega triunfal a Jerusalén fue que le hicieron una adoración bien grande, que consiguieron un burrito para que él pasara por la calle principal de Jerusalén y todos pudieran decir, Hosana, 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 Hosana. Y pues era algo bien importante porque estaba profetizado. Pero vemos también que en qué iba a terminar todo esto. Jesús, después de la última cena, dice que va al Getsemaní y llora. Le duele. ¿Por qué? Por mí, por mi pecado, por mi ignorancia, por rechazarlo, por lo que yo iba a hacer, porque lo que yo hacía, por lo que yo hago, por todo eso estaba dolido Jesús. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque mi pecado era demasiado grande. Mi pecado lo invadía y él sabía que nunca volvería a ser como lo había sido antes. Él se había convertido en un ser humano y así sería su vida por la eternidad. Y el temor que más lo embargaba a Jesús es la separación entre su Padre por nuestro pecado. Ese era el mayor temor de él. Y vemos también que él fue a la cruz por nosotros. Pero el mayor milagro que él pudo hacer es nuestra redención. ¿Por qué? Porque él pasó el día sábado descansando y resucitó el día por la mañana. Dice que en el momento que él murió, cuando dijo consumado es, dice que hubo un gran terremoto. Y dice que muchos de los muertos santos resucitaron. Y cuando él resucitó, muchos aparecieron a sus familiares y fueron testimonio en Jerusalén. Y nos damos cuenta que ese es el mayor milagro que Jesús pudo haber hecho por nosotros. No por mí, no por Jairo,
no por la viuda, no por Lázaro, sino por todos los seres humanos, por cada uno de nosotros, por los niños, por los que aún no han nacido. Jesús resucitó y hizo ese gran milagro. Cuando el ángel llega a la tumba y le dice, tu padre te llama. Qué emoción. Él había cumplido con la misión que habían pactado. Y el padre le dice, ven, quiero hablar contigo. Jesús se presenta ante el Padre con el deseo de saber que si la ofrenda que él había hecho había sido agradable ante los ojos de Dios. Y felizmente, bienaventuradamente para nosotros, esa ofrenda fue agradable ante los ojos de Dios. Por eso hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder resucitar también. Si nosotros no queremos aprovechar esa oportunidad, no sé qué vamos a hacer. Jesús ya no puede hacer más. Dio su vida por nosotros. Fue tratado de una manera abusiva, cruel. Descansó por nosotros y resucitó al tercer día. Ahora está en nosotros, hermanos. Recordemos, no podemos manipular a Jesús. Eso no se puede hacer con Jesús. Tenemos que ser obedientes con Él. Esperar en Él. Yo le digo, mi madre oró más de 30 y tantos años por mí. Y al fin se le cumplió esa oportunidad. Y fue uno tras otro y otro. Se bautizó mi hermano, me bauticé yo. Ella feliz. Porque su oración después de 30 y tantos años se había cumplido. Jairo quizás no tuvo que esperar 30 y tantos años. Quizás horas. Pero esas horas a veces son muy angustiosas. Yo quiero que hoy meditemos, como dice la lección, hasta dónde yo he llegado este año. ¿Qué cambios necesito yo hacer en mi vida? Jesús está ahí, cerca de mí, para ayudarme a cambiar. Está a una oración. A esa distancia está Jesús. Pero depende en mí qué yo quiero hacer con mi vida. Yo no tengo la vida garantizada. Yo no sé si voy a vivir mañana. No lo sé. Solamente Él. Aprovechemos este día. Vayamos a casa diciéndole, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú hiciste el mayor milagro no solo para el ser humano, sino para todo el universo. Fue el mayor milagro que Él pudo hacer. Y eso es algo que está escrito no solamente en la Biblia, sino está escrito en todo el universo. En todo. Pongámonos de pie. Vamos a cantar este último canto. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es
gozo da, pero es mejor saber que puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén. Agradecemos a los que se han conectado esta mañana, que reciban una bendición también de parte de esta iglesia y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, allá lejos de nosotros hay una oportunidad todos los días, que es Jesucristo. Aprovechemos esa oportunidad. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, pero más gracias por el gran sacrificio que tu Hijo amado hizo en la cruz. No podemos comparar el dolor que tú sentiste, Señor, cuando viste a tu Hijo morir en la cruz. Por nosotros que lo íbamos a rechazar. Quizás el enemigo se gozaba al ver sufrir a tu Hijo amado en la cruz, porque había dicho que había triunfado. Había pensado que había triunfado. Pero no sabía, Señor, lo que tú tenías preparado. De igual manera, Señor, queremos ponernos ante tus pies, ante tu trono celestial, y pedirte perdón, Señor. Si quizás hemos dado la espalda a tu Hijo amado, hemos desobedecido, lo hemos rechazado. Padre, ayúdanos a reconocer la urgente necesidad de ponernos a cuentas contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazarte, a hacernos dueños de ti, a ser obedientes. El mundo se está cayendo a pedazos. Hay guerras por doquier. El crimen está en su máxima actitud. Señales de que tú vienes pronto. Padre, por favor, ayúdanos a ser sensatos, Señor, a reconocer que nuestra fe debe ser pulida como el oro. Ayúdanos a aceptarte todos los días en nuestras vidas. Que tú puedas morar en nuestros hogares, porque ese es tu deseo, Señor, morar en nuestros hogares y en nuestros corazones. Padre, te pido por todos los que están aquí presentes, jóvenes, niños, hombres, mujeres. Todos somos un mundo diferente, un mundo con deseos, con ansiedades, con preocupaciones, con enfermedades quizás, Señor. Pon en nuestra mente ese deseo, Señor, de que la meta sea tu reino celestial, Señor. Guíanos en este día santo que tú reposaste, Señor. Reposaste por nosotros. Guíanos en este día a tomar una decisión en nuestras vidas. Porque las decisiones se toman hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Bendice también a los que se han conectado o se van a conectar más tarde. Que puedan escuchar tu palabra, Señor, no de mí, sino que sea utilizada por el Espíritu Santo y llegue a sus corazones, Señor, y que puedan aceptar esa oportunidad. Que no te puedan seguir rechazando, sino te acepten en sus vidas, Señor. Padre bendito, te pedimos por el pastor y su familia.
Te pedimos por el hermano Ángel, que ha estado muy delicado de salud. Te pedimos por otros hermanos que están aquí presentes quizás, Señor, y que tienen una necesidad de salud, Señor. Padre, acércate a ellos. Pon tu mano divina sobre sus cabezas, sobre esa enfermedad, Señor, y dales esa satisfacción de saber que tenemos a un Dios todopoderoso que cumple nuestras necesidades. Padre, gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz sábado.